reducir además también el IRPF. Vamos ya al Partido Socialista, el partido ahora en el poder, contándonos todos los detalles de ese programa electoral, los detalles más económicos. Está Javier Luengo. Javi, muy buenas. ¿Qué tal, Marta? Muy buenas. Adelante. Son las 8 letras que escoge, que resumen lo que quiere hacer Pedro Sánchez en esta campaña electoral, en esta contienda a la que se lanzó él mismo tras el fracaso de las municipales y de las autonómicas del pasado 28 de mayo. En el caso de los socialistas son 172 las páginas que han utilizado de programa electoral, un contenido superior a las 104.000 palabras, con el programa más extenso de los 4 principales partidos políticos que aspiran a tener una mayor representación parlamentaria en estas generales del 23 de julio. El del PSOE es el último programa para sentar las políticas, dicen, del último lustro de Pedro Sánchez como inquilino en el Palacio de la Moncloa, y lo están viendo ustedes mismos en pantalla. Esas son las palabras que, según el algoritmo informático, más utilizan los socialistas en este programa electoral. Son palabras que van desde personas a derechos, a mujeres, social, digital. España la utilizan, pero es de las que menos, la ven en ese margen superior derecho, y junto a ello hablan de desarrollo, de impulsar de sistemas de nuevos recursos económicos en este contexto. Las promesas de Sánchez dirigidas sobre todo a los jóvenes son lo primero, en este caso la gratuidad total, por ejemplo, de las tasas universitarias, de la formación profesional. Eso sí, si se aprueba todo a la primera. Transporte público gratis hasta los 24 años. Ha sido una de las medidas más comentadas en estos últimos días. Y 183.000 viviendas públicas, un nuevo parque de alquiler inmobiliario, y la mitad de estas 183.000 irán a los jóvenes. La sanidad pública es otro gran caballo de batalla de un ejecutivo que se prepara una ley con la que reducir, por ejemplo, los tiempos de espera en la sanidad pública, con la que no se superarían los 120 días, es decir, unos 4 meses para una operación quirúrgica, medidas de alivio hipotecario para unas rentas de hasta 37.800 euros, o ampliar de 16 a 20 semanas la duración del permiso por nacimiento o adopción de un hijo, y en este caso sería permiso de maternidad y de paternidad a partes iguales. En materia económica, desde el Partido Socialista no promueven cosa más que aguantar o sostener, lo van a ver ustedes ahora mismo en pantalla, lo que se ha hecho hasta ahora, pero sin el condicionamiento de tener a Unidas Podemos dentro del Ejecutivo. Impulsar, por ejemplo, la subida del salario mínimo e incorporar el Estatuto de los Trabajadores, incorporar a este Estatuto de los Trabajadores el compromiso de que ese SMI, el salario mínimo interprofesional, nunca baje, y son las palabras que utilizan en el programa los socialistas, del 60% del salario medio. Flexibilización también del teletrabajo para la conciliación en las jornadas híbridas, y de las casi 300 páginas en este caso de documento, tan solo 4 de 300, tan solo 4 se centran en el marco tributario, en la presión fiscal en España. Aquí se pasa por incentivos para pymes, para autónomos, por hijos en el IRPF, una batería de medidas contra el fraude fiscal también. Se abre la puerta a prórrogas para nuevos impuestos a la banca, a las energéticas o a las grandes fortunas, algunos de los que ya se han puesto durante esta legislatura, y se vuelve a la carga contra la armonización fiscal autonómica, contra ese desviamiento que hay en algunas regiones por el tramo del IRPF que le supone de control a los ejecutivos autonómicos. En este caso se va a prorrogar de los gravámenes temporales sobre la banca y las energéticas. Se van a prorrogar estas dos nuevas figuras fiscales, según recoge el programa del Partido Socialista, y donde más se incide es sobre el fraude fiscal, sobre la lucha contra el fraude fiscal. Aquí se plantea una especie de pacto de Estado para que todas las partes políticas estén de acuerdo en ponerlo en marcha, y que a medida que se vayan sucediendo los ejecutivos en la Moncloa no se cambie nada de este nuevo acuerdo general y nacional. Medidas concretas para luchar contra los grandes grupos económicos, contra los grandes patrimonios, no dicen cuáles son, y un impuesto de sociedades, ese mínimo del 15% que ya se contempla dentro del marco de la OCDE. Se habla también de transición energética, por supuesto, ha sido una de las banderas que ha utilizado Sánchez con Teresa Rivera al frente de esa vicepresidencia para la transición energética en estos últimos 5 años, y lo quiere seguir manteniendo, ese envite a las renovables, con una colocación de parques fotovoltaicos públicos, copropiedad con el 10% de los beneficios para el sector privado, en educación 250.000 nuevas plazas para FP, un nuevo programa de intercambio educativo con becas de bachillerato, y ojo también a esto, crear una cuenta de ahorro específica y bonificada para los jóvenes, para que puedan adquirir
una vivienda en coordinación con el sistema financiero, con la gran banca a la que se le quieren seguir poniendo impuestos y que permitirá a los jóvenes ahorrar hasta 30.000 euros libres de tributación, algo parecido a lo que ya sucede con el modelo en Noruega, en el que a medida desde que nace un joven se le van dando 200 euros mensuales y a final de los 18 años, cuando se cumplen 18 años, tienen una base más o menos de unos 22.000 euros para iniciar esa nueva etapa en la vida. Los socialistas quieren construir, como decíamos, 183.000 viviendas, parque público de alquiler, la mitad destinado a jóvenes, ese transporte gratuito hasta los 24 años y reforzar el estado del bienestar, 5.000 millones de euros cada año para la hucha de las pensiones y blindar con cambio constitucional y ante cualquier circunstancia para que se garantice el poder adquisitivo de los más mayores, en arreglo al índice de precios al consumo, ese que hemos visto tambalearse en los últimos meses como consecuencia de la guerra. En este contexto, y conviene tener en cuenta las palabras que hace apenas unos días, la misma semana pasada, lanzaba el ministro de la Seguridad Social, un José Luis Escrivá, que decía que podría haber tenido este año su departamento en la Seguridad Social un superávit si el gobierno no hubiese revalorizado las pensiones un 8,5%, es decir, como la inflación, la media del año pasado. Además, también se habla de una protección de las diferentes comunidades autónomas en ese reparto de los fondos europeos que vienen de la Comisión Europea y se quiere, como arrancábamos todo esto, legislar por ley, limitar el tiempo de espera en la sanidad pública, máximo también de 30 días para las prestaciones más importantes o 15 días para la asistencia psicológica a jóvenes. ¿Cómo se va a financiar todo esto, Marta? La gran pregunta, porque los socialistas de momento no dicen si se van a poner en marcha un incremento de las tributaciones fiscales en el país, sí que se mantienen a grandes fortunas, a las energéticas o a la banca, de las cuales ya se están desquitando de esos beneficios extraordinarios que tuvieron durante los peores meses de la guerra. Y por lo tanto, la gran pregunta, ¿cómo se va a financiar todo esto, Marta? De momento, el actual marco fiscal es el que maneja el Partido Socialista. No se proponen nuevas figuras fiscales ni cambiar lo ya existente. Es una de las grandes dudas, por supuesto, cómo se va a financiar todo el gasto que quieren poner en marcha los distintos partidos políticos. Por cierto, una de las maneras es a través de impuestos. Algunos, como el Partido Socialista, quieren mantener algunos de los impuestos temporales que ya habían aplicado durante su legislatura.